Ahora, tercera de Juan. Vamos a tercera de Juan, la tercera carta o epístola de Juan, capítulo 1, el versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora les voy a mostrar con la Biblia por qué en nuestra visión, al final dice que nuestra iglesia tiene que estar conformada por familias fuertes y prósperas. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque escuchen, hermanos, ¿cómo vamos a influenciar sobre la sociedad en medio de la cual vivimos si no tenemos familias fuertes y si tenemos familias que andan en un montón de problemas económicos y que no les alcanza para vivir y que están todo el tiempo en necesidad y que todo el tiempo están viviendo en la miseria, arrastrándose de apenas, tratando de sobrevivir cada día? ¿Cómo yo voy a ir a hablarle a otro? ¿Cómo voy a poder alcanzar a otra persona si mi condición de vida es precaria? Es lo primero que va a decir, oye, ¿cómo es posible que si vos decís que Dios es todopoderoso, y si decís que Dios es el dueño del oro y de la plata, y si decís que Dios es el dueño del mundo y su plenitud y de todo lo que hay en el mundo, ¿cómo es posible si decís que Él es tu Padre, vivás en la miseria? No quiero a ese Dios. Prefiero quedarme como estoy. O por último, prefiero servir al diablo. Él me da lo que yo quiero. Y vos vivís como un miserable. Tu familia no tiene ni para comer. O como se dice vulgarmente, no tienen ni dónde caerse muerto. Entonces tenemos que cambiar esa imagen negativa. El problema de que muchas veces no prosperamos no es porque Dios no quiera que prosperemos. Ya se los he mostrado una y mil veces. El problema es que nosotros no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. No estamos administrando nuestras finanzas como Dios manda. No estamos obedeciendo los principios que Él ha establecido para que nosotros administremos correctamente los bienes materiales o el dinero que Él pone en nuestras manos. Y por eso es que nos va mal. Por eso es que no progresamos. Por eso es que no prosperamos. Porque nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y cuando usted hace las cosas mal en desobediencia a la palabra de Dios, Dios no lo va a bendecir. Dios no lo va a prosperar porque Él ya estableció una forma, ya estableció una manera, ya estableció un camino. Y si no vamos por ese camino y vamos por otro, pues no vamos a experimentar lo que Él dijo que experimentaríamos o recibiríamos si vamos por el camino que Él nos ha ordenado ir. Dios nos ha prometido bendecirnos. Dios nos ha prometido prosperarnos. Dios nos ha prometido sanarnos. Dios nos ha prometido darnos una vida llena de bendiciones. Pero para que eso suceda tenemos que cumplir con las condiciones que Él ha establecido. Si tú quieres prosperar, tienes que hacer esto, dice Dios. Si tú quieres que te vaya bien y que yo te bendiga, tienes que hacer esto. Porque la obediencia a mis mandamientos te va a traer la bendición. Pero entonces si yo no le hago caso, y si yo no obedezco, y si yo más bien pisoteo sus mandamientos y hago lo que me da la gana en contra de su voluntad, no voy a ser prosperado, no voy a ser bendecido. Y no solo eso, que voy a dar un mal testimonio delante de las demás personas. Porque siendo que soy hijo de Dios, yo debería mostrarles que Dios es el mejor padre del mundo, el mejor padre del universo, que Él quiere lo mejor para sus hijos. Entonces es una contradicción que yo hable de ese Dios amoroso, de ese Dios todopoderoso y que viva en la miseria. Entonces tenemos que cambiar esa historia. Por eso aquí en tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas se refiere a las cosas materiales. Se refiere ahí a la economía. Se refiere a los bienes materiales. ¿Cómo lo sé? Porque a continuación dice, y que tenga salud. Ahí se refiere a la parte física, a nuestro cuerpo físico. Y luego dice, y como prospera tu alma, la parte espiritual. O sea, en otras palabras, Dios está interesado en que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra existencia, en todas las áreas de nuestra vida. No solo en lo espiritual. Porque algunos creen que a Dios solo le interesa nuestro espíritu y que Dios solo está interesado en que nos vaya bien en lo espiritual, aunque nos vaya mal en lo físico y aunque nos vaya mal en lo material. Ese es un engaño, es un error que se introdujo en la iglesia hace muchos años y que cuesta sacarlo y sigue metido ahí en la mente y en el corazón de la gente que cree que para ser cristiano hay que ser pobre, que para ser espiritual hay que ser miserable.
y que hay que sufrir hambre y necesidad y de estar todo el tiempo en la pobreza, porque mientras más pobres, más espirituales o más santos nos volvemos. Eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia no enseña eso. Ahora, yo no estoy diciendo que si tú sirves a Dios, siempre vas a tener los bolsillos llenos de plata. Yo no estoy diciendo que tú nunca vas a pasar por necesidad. Sí vas a pasar por necesidad. Sí vas a pasar por sufrimientos. Sí vas a pasar por pruebas. Pero eso va a ser solo un tiempo para que tú aprendas alguna lección que Dios quiere enseñarte. Y luego Él va a volver a llevarte a la prosperidad. Sí, Señor. El plan de Dios para nosotros no es que vivamos continuamente en pobreza, en necesidad, que todo el tiempo nos estemos quejando porque la plata no nos alcanza, porque no sabemos qué se hace, que ni bien recibimos desaparece, parece que cría ala la plata y se vuela, y cuando acordamos ya no tenemos un centavo y todavía tenemos un montón de deudas que pagar. No es esa la voluntad de Dios. Si eso es lo que estás viviendo, si eso es lo que está pasando contigo, es porque no estás haciendo las cosas como Dios manda. Es porque no estás haciendo las cosas bien, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha ordenado para tu propio bien. Ahora, si tú estás andando como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano, y alguna vez Dios te hace pasar por alguna necesidad, alguna vez te hace pasar por alguna prueba, no importa. Quédate tranquilo, no te afanes, porque una vez que se cumpla el propósito de Dios con esa prueba, Él va a cambiar la situación. Y Él te va a volver a restaurar y va a volver a bendecirte y va a volver a prosperarte para que tú tengas aún más de lo que tenías antes o aún más de lo que has perdido de repente por alguna cosa que pasó. Como le pasó a Job. La Biblia dice que Job era un hombre próspero, era un hombre riquinísimo, pero luego ocurrió, lo que todos sabemos, ¿no? Que Dios lo hizo pasar por una tremenda prueba. Y perdió todo, de la noche a la mañana lo perdió todo. Hasta su familia la perdió. ¿Pero qué pasó? Job estuvo ahí firme y aprendió la lección. Y cuando aprendió la lección, cuando se cumplió el propósito de Dios, de la prueba por lo cual lo hizo pasar, entonces Dios dice, y Dios bendijo el segundo estado, el postrer estado de Job, más que el primero. Y recibió el doble de todo lo que había perdido. Y fue más rico todavía, y más próspero, y más bendecido. Porque pasó el examen con buena nota. Y cuando pasamos el examen con buena nota, Dios nos recompensa.